Bienvenidos hermanos y paz a vosotros. Esta es la Iglesia de Dios y es un placer poderles recibir en este culto de recepción del sábado, un culto especial en el cual hemos decidido también dar gracias a Dios por estos 100 años que la Iglesia de Dios ha llegado a México. Me da mucho gusto recibirles, Dios les bendiga y vamos a disfrutar la palabra de Dios y también a meditar en ella, como también a tener varios recuerdos por la historia de la Iglesia de Dios. Yo les suplico que me acompañen a orar desde el punto donde están. Acompáñenme, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has bendecido a tu iglesia, porque nos has bendecido a nosotros y porque nos has permitido tener esta recepción del sábado, un sábado más en nuestras vidas, también, Señor, un sábado menos para la esperanza de la resurrección. Sé con mis hermanos en este día, llénanos de tu paz y de tu misericordia y recibe también nuestros agradecimientos por este culto especial de 100 años de tu iglesia en México, rogándote, Señor, que nos sigas bendiciendo en todo momento, Señor, te lo suplico, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por este culto que ya estamos iniciando y ahora pues la emoción es muy grande porque las expectativas han sido grandes, pero no podemos dejar de leer la palabra de Dios ni su ley, así es que en este momento vamos a tener esa lectura de la ley de Dios en el capítulo 20, el número versos del 1 al 17 para tener la lectura de esta tarde. Voy a suplicarles, hermanos, que me acompañen a leerlo. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen y ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Hemos leído la ley de Dios, que es eterna y tiene más de 100 años, tiene miles de años leyéndose porque es parte del testimonio de la Iglesia de Dios. Bueno, hoy día tenemos un agradecimiento importantísimo para nuestro Dios y muchas congregaciones nos han enviado sus alabanzas especiales. Y este canto que vamos a escuchar es de la Iglesia de Dios, el agradecimiento de la Iglesia de Dios allá en Monterrey, Nuevo León, donde mandamos un saludo a mis hermanos. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos, por esta participación y por este entusiasmo que tienen. Vamos a escucharles y a ver esta alabanza especial que ellos han preparado con motivo de este centenario de predicación de la Iglesia de Dios en México. Escuchémosle. Enviamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos, paz a vosotros. Somos la Iglesia de Dios Autónoma de Monterrey, Nuevo León, y compartimos la alegría y el gozo de saber que estamos cumpliendo 100 años de que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegara a esta República Mexicana. En agradecimiento a nuestro Dios, la Iglesia de Dios de este lugar
vamos a entonar un canto que se titula En Jesucristo, mártir de paz, para honra y gloria a nuestro Dios. Dios bendiga a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios allá en el norte de este país, rogándole a Dios que siga expandiendo el Evangelio en todas partes y en todos lugares. Ahora vamos a escuchar una alabanza especial de una iglesia hermosa también allá en el norte del estado de Baja California, allá en Tijuana, donde está dirigida o pastoreada por nuestro hermano Eliseo Ramírez, un hermoso canto que nuestros hermanos han preparado también especialmente para este momento y especialmente para nuestro Dios. Vamos a escucharle esta alabanza, que es una composición de ellos tomando un himno del himnario, pero poniéndole letra de la doctrina de la Iglesia de Dios. Un hermoso canto, hermanos, que hay que reconocer el esfuerzo de nuestros hermanos por alabar a nuestro Dios. Vamos a recibir a nuestros hermanos de Tijuana, Baja California, en esta hermosa alabanza.
iglesia de mi Dios, cada sábado iré. El sábado es de Dios, el domingo no resucitó. La Trinidad no existe, la ley está vigente hoy. Una iglesia él fundó, con su sangre la compró. En la Biblia yo lo leo, que es la iglesia de Dios. El cerdo y el pescado sin escamas yo no he de comer. Mi cuerpo todo limpio y puro he de mantener. Un pacto nuevo estableció, con su sangre lo selló. Por salvarme de la muerte, 1000 dolores él sufrió. Un 14 de Nisan, una cena él estableció, lavándole los pies, un nuevo mandato nos dio. En la carta a los Corintios el apóstol asentó que sin velo la mujer nunca debe orar a Dios. El velo en la mujer es señal de reverencia a Dios. Es Cristo la cabeza de toda la iglesia de Dios. Es Cristo la cabeza de toda la iglesia de Dios. Gracias a Dios por estas alabanzas que hoy tendremos, o bueno, que iniciamos, porque será a lo largo de estos días de hoy y mañana y todavía parte del domingo, escuchando estas alabanzas especiales que la Iglesia de Dios a lo largo y ancho del país han preparado para alabar a nuestro Dios. Me da mucho gusto que estemos así, con ese entusiasmo y con ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Vamos a tener la meditación de este día, que el tema es la iglesia precisamente, y vamos a entender un poquito más de la palabra de Dios al respecto. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 1, verso 18 al 23, y dice así la palabra de Dios: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su vocación, cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, y cuál aquella superinminente grandeza de su poder para con nosotros, con los que creemos, por la operación de la potencia de su fortaleza, por lo cual obró en Jesús, recibiéndoles de los muertos, colocándole de entre los cielos sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mas aún en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, plenitud aquel que hinche todas las cosas en todos. Este pasaje bíblico en Efesios, el apóstol Pablo nos explica lo que es una iglesia. Y está hablando acerca del Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo lo que nos está explicando también es que Cristo es la cabeza. En ese mismo carta del apóstol Pablo a los Efesios explica: Cristo es la cabeza, dice, así como el marido es cabeza de la mujer, Cristo es así cabeza de la iglesia. Le dio ese lugar importantísimo para dirigir a su iglesia, esa iglesia que amamos y que hoy damos gracias a Dios por estos 100 años. Vamos a tener también a nuestro Señor Jesucristo, que no ha estado solamente 100 años, ha estado desde el origen, y dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así es que siempre el Señor Jesucristo se ha manifestado en esta iglesia.
por medio de su palabra, por medio de su espíritu y por medio de la potencia del evangelio que Cristo Jesús enseñó, porque como él decía, este evangelio no es mío sino del que me envió, porque es venido directamente de Dios. La palabra iglesia significa los llamados y llamados a un pueblo, llamados a un propósito. La congregación también de los santos sería otra importante definición de la iglesia. ¿Sí? El conjunto de llamados o ese grupo de creyentes. Hoy día a las iglesias se les llama ese conjunto o edificios, pero en realidad son las casas de oración lo que están ahí, son las sinagogas, son las piedras, son el testimonio tal vez vivo de los hermanos que han creído al evangelio, pero también no son esas personas las que están incrustadas en esas piedras, sino que es la creencia simplemente. Así es que lo que conforma una iglesia no es en sí el edificio, sino son sus miembros, como una familia, como dice la palabra de Dios, una familia que tiene una parentela en la tierra como en los cielos. Así es que vamos a entender esa palabra como iglesia y como ese concepto mucho más amplio de lo que a veces tenemos imaginado. Vamos a leer en el libro de los Hechos en el capítulo 12, verso 22 al 23. Leeremos la siguiente parte. Dice: Mas habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de los muchos de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y los espíritus de los justos hechos perfectos. Dice, mas habéis haber llegado a la Jerusalén, pero no la terrena, sino la celestial, sino que llegamos a ese monte de Sión, a ese monte de Dios. Tiene un concepto muy importante porque no es una representación literal, es una representación simbólica de lo que Dios ha querido que nosotros lleguemos a su iglesia. Como en alguna ocasión también hemos predicado que esta iglesia ha sido considerada como aquellas ciudades de refugio cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida, donde decían la palabra de Dios que todo aquel que pecara por error, aquel que matara por error, tendría refugio y escape para que ahí pudiera ser albergado hasta que fuera hecho juicio. Igualmente esta iglesia, hermanos, es ese refugio que nosotros hemos encontrado y también el refugio en el cual Dios nos ha bendecido. Como dice nuevamente esta palabra, dice, mas habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Esta iglesia lleva su nombre, hermanos, porque tiene la misma fuerza de su Dios, la misma fuerza de su Creador. Como dice su palabra, mas te pondré un nombre que de la boca de Dios saldrá, y esa será la importancia de este testimonio. Así es que venimos a ser parte no de una iglesia en realidad, venimos a ser parte de una familia que es la familia de Dios, y como parte y miembros de esta familia también tenemos el derecho y la bendición de ser sus hijos, como dice ese canto hermoso, soy el hijo de un rey, porque hemos venido a ser injertados o ingeridos a un pueblo santo, pero también debemos de tener la dignidad de mantenernos en él. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, verso 2, dice así la palabra de Dios. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, a todos los que invocan el nombre del Señor nuestro Jesucristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y de nosotros. La iglesia de Dios, hermanos, es una iglesia, como dice, son llamados a ser santos. No tiene una etiqueta especial o un nombre de una compañía o de una asociación. En realidad la iglesia de Dios es libre y es más grande que eso. Es más grande que pensar de que este grupo trabaja de esta forma, este grupo trabaja de otra forma. No, hermanos, aquellos que han conocido, como dice la palabra de Dios, que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y de nosotros. Aquí es el punto esencial. Porque la doctrina de la iglesia de Dios sí tiene que ser la misma, idéntica, para poder decir la iglesia o soy de la iglesia de Dios. Y ya las etiquetas de finalización de grupos o asociaciones u organizaciones viene quedando
fuera de lugar, queda porque eso es de un tiempo para acá, desde un tiempo, pero no tiene la cantidad de tiempo que tiene la iglesia desde que fue fundada allá en el mar de Galilea por el Señor Jesucristo. Así es que la iglesia de Dios siempre tendrá esa importancia que es mayor que nosotros, que trasciende más que nosotros y que trasciende más que el tiempo. Dice a la iglesia de Dios que está en Corinto: santificados en Cristo, llamados santos. Lo que también es otra característica de la iglesia, de ser llamados santos, de ser venidos a la santificación, porque como dice el apóstol Pedro, porque en el tiempo pasado nos debió haber bastado que hicimos la voluntad del mundo, mas ahora venido a Cristo Jesús, venido a su iglesia, debemos de ser, mantenernos como lo que somos, como lo que fuimos llamados, a ser llamados santos. Vamos al libro de los Efesios en el capítulo 5, verso 27, dice así la palabra de Dios: para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta iglesia, hermanos, se ha mantenido a lo largo de la historia por la misericordia de Dios, por su amor y por el Espíritu que está depositado en ella. Dice también aquella promesa que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Sin embargo, el Señor Jesús siempre se ha afanado por la predicación para que nosotros entendamos francamente cuál debe de ser nuestro propósito como aquella esposa del Cordero, para que nos presentemos limpios delante de Él. Esa es la importancia de la iglesia de Dios, y esa es la importancia de venir a ser miembros de la iglesia de Dios, comprender muchas cosas más. Es hermoso ser parte de esta iglesia definitivamente, pero es más hermoso tener esa doctrina, vivirla y llevarla a cabo. A veces nos enorgullecemos nada más vanamente, porque como que queremos que se muestre nuestro trabajo, pero en realidad nosotros que hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios y a conformar una iglesia, esta iglesia, como dice aquel canto, una iglesia hermosa, sea siempre, hermanos, con la franqueza de buscar la santificación. Y entonces, como dice su palabra en el libro de Deuteronomio, la gente diga: mira, esa gente es sabia y entendida porque es un pueblo santo y distinguido. Eso es lo que nos debe de ocupar. Eso es lo que nos debe de preocupar también, manifestar al mundo la grandeza de Dios, pero lo que ha hecho en nosotros, en nuestra vida, para esta iglesia que es nuestra familia, esa iglesia que también creen igual que nosotros, porque hay muchas ocasiones que nuestra familia en el mundo no cree igual que nosotros, y el refugio para nosotros son estos hermanos que creen igual que nosotros, que tienen la misma esperanza. Vamos a leer ahora el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47, dice así: alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habrían de ser salvos. Aquí dice la palabra de Dios respecto a aquella iglesia primitiva. Aquella iglesia primitiva que creció a los pies de los apóstoles, directamente los que habían aprendido y recibido el evangelio de Cristo Jesús hacia ellos. Y dice la palabra de Dios que el Señor ponía un buen testimonio y gracia entre el pueblo y entre las personas, y Dios añadía cada día a aquella iglesia los que habrían de ser salvos. Ese evangelio que no ha parado desde ese día, desde que el Señor Jesús estuvo en la tierra y abrió su predicación en el mar de Galilea hasta nosotros, no ha parado, no parará, porque tiene una misión y tiene un propósito. Pero también el propósito es que vayamos creciendo en abundancia del conocimiento y de la palabra de Dios. Así es que, hermanos, como dice aquí, esta iglesia que estaba primeramente sometida a un hermoso convivio, un criterio allá en Jerusalén, pero después fue esparcida por todos lugares porque era necesario que el evangelio se creciera. También cada día es añadida
una persona más o personas más que van entrando al conocimiento y al aprendizaje de la palabra de Dios, a la verdadera doctrina y también al querer cambiar y salvar sus vidas. Por último, hermanos, leeremos en el libro de Mateo capítulo 28, verso 17, del 17 al 19, dice así la palabra de Dios. Y como lo vieron, adoraron, mas algunos dudaban. Llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Tomad, por tanto, id y doctrinad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión más sublime de la Iglesia, la ordenanza que recibimos de Cristo Jesús para llevar la evangelización a todo mundo, las nuevas de salvación, para que entonces, reconociendo y conociendo a Cristo Jesús, esta Iglesia siga creciendo para la gracia y conocimiento de la vida de las personas, la esperanza en la resurrección, y también recordar que Cristo Jesús algún día volverá para entonces casarse con su iglesia, dice esa palabra, las bodas del Cordero, como ya hemos abordado ese tema. Hermanos, el día de hoy es un día muy importante. Yo les decía hace 8 días, el sábado pasado, que habría 3 palabras que tendríamos muy frecuentemente que escuchar esta semana: Iglesia de Dios. Todo lo que significa esas 3 palabras significa el Evangelio de Cristo Jesús, que ha venido a nosotros y que su palabra permanece a pesar de los problemas y más allá del tiempo. La Iglesia de Dios es más grande de lo que a veces pensamos, porque su objetivo y su propósito es mucho mayor, más allá del tiempo, más allá de nosotros, más allá de lo que pensamos, porque es concebida desde la mente de Dios, para honra y gloria suya. Dios les bendiga. Pasa a vosotros, hermanos. Nosotros somos la Iglesia de Dios, Templo Shalom, en la Ciudad de México, Octepec. Tenemos una alabanza a nuestro Dios que se titula Misionero. Misionero.
Bueno, igualmente mis hermanos de la Iglesia de Dios en Cuautepec, allá al norte de la Ciudad de México, han presentado su alabanza, la cual es bellísima y les agradecemos ampliamente. Vamos a tener la finalización de este culto porque hoy lo hemos hecho un poquito más cortito, pero no quisimos dejarlo porque es bien importante meditar en la palabra de Dios. Pero yo le invito a que a continuación de este culto se quede para ver este documental o esta historia de testimonios de la historia de la Iglesia de Dios en México durante estos 100 años, los últimos 100 años, un estudio o un relato con claroscuros donde hay cosas hermosas, pero también hay cosas que tenemos que reflexionar y aprender a corregir. Así es que, hermanos, vamos a orar para terminar este culto y después daremos paso a este momento tan importante y esperado para que conozcamos la historia de la Iglesia de Dios en México. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy muchas gracias porque has derramado tus bendiciones sobre nosotros y porque tus hijos, Señor, están aquí alegres también, contentos y agradecidos también contigo porque el Evangelio llegó a nuestro país y con ellos también, Señor, ha llegado a nuestros corazones y la esperanza en la vida eterna. Señor, sé con tus hijos, con todos los predicadores, con todas las iglesias, para que sigamos adelante en la meditación y en la predicación de tu palabra. Te lo suplico por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, solamente quiero recordarles que en la parte clara de este día, a las 10 de la mañana, iniciará nuestro primer culto de agradecimiento a nuestro Dios. Después, a las 12 del día, tendremos el culto de acción de gracias, que tal vez sea muy emotivo. Seguramente lo va a ser porque es un agradecimiento a nuestro Dios. Y finalmente a las 4:30 en el culto de agradecimiento y acción de gracias también por la parte vespertina. Cada culto ha sido preparado meticulosamente con la participación de muchos hermanos y de mucho corazón porque estamos agradecidos con Dios por estos primeros 100 años de predicación, que yo estoy seguro que compartirán también la misma experiencia ustedes desde su hogar. No les lleno más de palabras, simplemente agradecerles a ustedes y a Dios que hayan estado con nosotros y les invito a que a continuación vean este estreno importante sobre la historia de la Iglesia de Dios en México. Dios les bendiga y paz a vosotros.